¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, saludos para todos. Qué lindo día de eliminatoria se nos viene por delante en Sudamérica, pendiente también de lo que pasa en el fútbol de Europa y obviamente ese Panamá-Guatemala a la noche que será espectacular y ahí buscando la clasificación a los cuartos de final de la Nations League, que no nos olvidemos clasifica a la Copa América. Pero vamos a hablar del fútbol europeo y vamos a hablar particularmente del fútbol italiano. Se acabó el decreto Crescita. Para muchos de ustedes, familiarizados con el fútbol italiano, saben exactamente de lo que le hablo. Para los que no, presten atención porque les voy a explicar. El decreto Crescita era un decreto que le permitía a los clubes traer jugadores extranjeros y pagar la mitad de los impuestos siempre y cuando se quedaran 2 años con el club. Al menos 2 años con el club. En realidad, no es un decreto hecho para el fútbol, sino que es hecho para el talento en general en todas las ramas y que aplicaba muy bien al fútbol. Incluso no solamente aplica a las bajas de impuestos anuales, sino también a los ingresos que provienen desde el exterior. Por eso, por ejemplo, Cristiano Ronaldo le convino ir a jugar a la Juventus por varios años porque, uno, pagaba menos impuestos el club y le podía pagar más de salario, y dos, los ingresos que venían del exterior solamente pagaban 100.000 euros de impuestos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, todo lo que generaba Cristiano Ronaldo por derechos de imagen solamente grababa en 100.000 euros. Cristiano Ronaldo como cualquiera, pero Cristiano obviamente es el ejemplo más grande por ser el más grande de todos los jugadores que ha pasado en este tipo por Italia. Solamente pagaba 100.000 euros de impuestos. ¿Cuáles son los pros y los contras? Porque al final de cuentas el fútbol se debate en este tipo de legislaciones. Lo que ha hecho el gobierno italiano a partir de ahora es quitar a los futbolistas del decreto Crescita, es decir, sigue aplicando para otras ramas de la vida y la cotidianeidad, para otros profesionales, pero no para el fútbol. Y hay una parte controversial y es que no aplica el decreto Crescita para los que llegaron en el último verano. Entonces ahora me voy a meter con eso porque jugadores que llegaron del exterior en este último verano, equipos importantes en Italia, van a tener que pagar impuestos regularmente cuando en realidad los clubes que los contrataron le aseguraron contratos y salarios pensando en que iban a tener que pagar solamente la mitad de los impuestos. ¿Cuál es el tema con los impuestos de los jugadores? Pasa siempre lo mismo y es un ciclo del cual no se termina de salir nunca. Esta fue en algún momento la llamada Ley Beckham. Es decir, hay que los países y por presión de las ligas y de los clubes terminan legislando algún tipo de reforma impositiva para que los futbolistas paguen menos impuestos o para que los clubes paguen menos impuestos y puedan contratar futbolistas. ¿Qué significa esto? Que los clubes pueden ir y traer mejor talento. Y al traer mejor talento, tener una mejor liga. ¿Qué pasa 2, 3, 4 años después? Bueno, la gente, aquel trabajador que va de lunes a viernes o de lunes a lunes y trabaja y paga sus impuestos regularmente, dice, a ver, ¿yo por qué tengo que pagar este impuesto al 100%? Y viene un jugador de fútbol que es millonario, muchos de ellos, no todos, pero millonario, sobre todo los que vienen desde afuera, y él tiene que pagar menos impuestos. ¿O por qué los dueños de equipos pagan menos impuestos que yo, que soy simplemente un trabajador? Y entonces genera siempre esta controversia y se vuelve a cambiar la legislación. Otro punto en contra que tiene esta legislación y que tiene que ver con Italia, particularmente en este momento y después de no haber clasificado 2 mundiales, es que te es más barato traer jugadores del exterior que comprar, que promover, que darle oportunidades a los jugadores locales. Es decir, a cualquier equipo italiano le sale más barato ir y comprar un jugador. No hablemos de las grandes ligas, pero de comprar en Francia, de comprar en Holanda, de comprar en varios de estos mercados jugadores, porque pagan menos impuestos que si la Juve le compra un jugador al Milan, o si el Milan se lo compra a la Fiorentina, o si el Inter se lo compra al Napoli. Es decir, esos pagan impuestos completos, ir a buscar talento afuera paga la mitad de los impuestos. Entonces, ¿qué genera? Que hay menos oportunidades para los jugadores jóvenes, menos transferencias de equipos entre equipos italianos y como consecuencia de esto, y esto es lo más importante, menos minutos para jugadores italianos porque al final de cuentas siempre es más barato o siempre conviene salir a buscar jugadores al exterior. Desde todo este punto de vista da la sensación de que entonces ¿para qué hay que tener una ventaja impositiva para los equipos? Bueno, la ventaja es que al final de cuentas es una rueda que genera ingresos. Entonces, si vos tenés una liga con mayor cantidad de figuras, vas a
vender mejor derecho de televisión, vas a vender más merchandising, más ratings en la televisión para los patrocinadores. Habrá más patrocinadores alrededor de una liga que tiene más figuras y esto moviliza mucho la economía, no solamente del fútbol, sino de un país en general. No como el principal motor económico, pero en países de primer mundo futbolístico de las 4 ligas, la movilización de dinero que genera el fútbol es realmente significativa e importante. Entonces, para Italia, país, no es lo mismo tener una liga sumamente atractiva a nivel mundial, con figuras, con merchandising, con sponsors que ingresan dinero en Italia, con mucho movimiento económico alrededor, que tener una liga que decaiga un poco en la atracción de figuras y que genere mucho menos de este movimiento y que genere menor economía a todos los que giran alrededor de los clubes, porque al final de las cuentas los clubes son grandes generadores de empleo y grandes generadores de trabajo y de ingresos a todos aquellos que rodean los clubes. Entonces esto es un ciclo vicioso. Se bajan los impuestos, se trae talento, se dan cuenta, y esto pasa en todos los países, se dan cuenta que por qué el jugador tiene que pagar menos impuestos, que hay menos oportunidad para el futbolista local, se quita. Entonces dentro de unos años se va a perder la capacidad de sumar talento y así es un ciclo vicioso. Lo que sí me parece que está mal es la forma en la cual lo está implementando el gobierno italiano. Es decir, la ley se implementa, o esta modificación a la ley se implementa a partir del 1 de enero, pero con un retroactivo a los jugadores que ingresaron en el último mercado. Es decir, todos los jugadores extranjeros que fueron comprados en el último mercado de verano van a pagar el 100% de los impuestos y no el 50%. ¿Quiénes son los más perjudicados? Por ejemplo, el Inter se ve perjudicado por Pavard y por Thuram. A los equipos, como el Inter en este caso, el pagar menos de impuestos no significa que va a gastar menos dinero. Al final de cuentas gasta el mismo dinero, pero le puede pagar más al jugador. Es decir, si tenía 8 millones para pagar entre salario e impuestos, al pagar menos impuestos, sigue invirtiendo 8 millones el club, pero le puede ofrecer un mejor salario al jugador y de esa manera atraer el mejor talento. ¿Qué va a pasar ahora? Que le ofrecieron el salario alto y van a tener que pagar el 100% de impuestos. Entonces, esta modificación a mitad de camino claramente afecta la planeación de los clubes y el trabajo que ha hecho sobre su plantel, porque además, como para ejecutar esta ley el jugador se tenía que quedar mínimamente 2 años, entonces todos los contratos de aquellos jugadores que ingresaban en esta ley son contratos firmados a mediano plazo. También muy perjudicado el Milan, porque lo tiene a Pulisic, a Loftus-Cheek y a Reinders, entre 3 jugadores que han llegado en este último mercado y que van a tener que pasar a pagar impuestos del 100%. En la Juve está Wea, no le ha ido tan mal a la Juve, pero el Napoli, por ejemplo, tiene a Cajuste, a Lindstrom y a Nathan, el defensa central, que si bien no son los salarios más grandes, son importantes. La Roma tiene a Ndika y a Aouar, y acá hay un caso especial, y es que Lukaku no ingresa en este recorte porque ya había participado del decreto Crescita por haber estado antes en el fútbol italiano. Entonces Lukaku va a seguir pagando, el club va a seguir pagando la mitad de los impuestos de lo que le corresponde por la incorporación de Lukaku. Esto es lo que tiene que ver con lo que ha cambiado el fútbol en Italia y que obligaba además a que los equipos se tuvieran que quedar con el jugador 2 años. Por ejemplo, hubo un caso muy notorio que fue el de Chucky Lozano en el Napoli. Después de la primera temporada del Chucky Lozano, donde no alcanza al nivel que muchos esperaban, se especuló en muchos lugares que iba a haber ofertas, que el Chucky iba a salir y que el Napoli podía analizar una venta. Era imposible, por más que la oferta fuera buena, porque si el Napoli lo vendía después de 1 año, tenía que pagar los impuestos correspondientes al año anterior que no había pagado por haber ingresado en el decreto Crescita. Para tener ese beneficio de este decreto, el jugador, en ese caso el Chucky Lozano, se tenía que quedar mínimamente 2 temporadas. Entonces ha pasado con muchos jugadores que por más que estén contentos o no, que el club esté contento o no, que pasen un montón de cosas, quedan atados o quedaban atados por 2 temporadas para obtener este beneficio, que era un beneficio mutuo. A ver, el club al final de cuentas podía traer mejores jugadores y el jugador podía cobrar más de lo que el club le hubiera pagado en condiciones normales. Así que bueno, cambios en el fútbol italiano a partir de la próxima temporada. Habrá que ver qué repercusiones tiene en los planteles y en los contratos que se acaban de firmar. Habrá que ver si hay presión ahora por parte de los clubes para al menos tratar de empujar esta decisión y que no afecte a los jugadores que fueron contratados en el último mercado de verano, sino que sea a partir del mercado que viene, como para que puedan
programar y diagramar mejor su economía, porque al final de cuentas no está en el mejor momento económico los equipos italianos como para que ahora les aparezca un impuesto extra que no habían pagado. Dicho esto, ayer hubo reuniones ya en el fútbol italiano, en la liga, porque se vienen los nuevos contratos de televisión. Hay mucha expectativa por ver si puede llegar a los 1.000 millones. Están en eso, entre 900 y 1.000 con algunos de los proveedores a nivel nacional, es decir, en Italia, y si no hay oferta que le convenza a los equipos, se habla de una inversión privada que haría que la liga, la Lega, cree su propio canal y su propio sistema de distribución de partidos de fútbol y haga su propio negocio, por lo que creen que le aseguraría llegar a los 1.000 millones. Esto sería más los derechos internacionales, de los cuales no se hablan, pero Italia cobra mucho menos que otras ligas. Debería dar un salto en cuanto a la cantidad de ingresos en derechos internacionales y mantener o superar o mejorar mucho estos derechos locales, y le generaría un mayor ingreso de dinero a los clubes. Les mando un saludo, volveré por la tarde-noche con el fútbol que se viene en el día, pero esta ha sido la noticia que afecta al mercado de pases del fútbol italiano para las próximas temporadas. Saludos.